Hola Acuario, bienvenidos a la sabiduría de la mariposa. Espero que estéis todos muy bien y mil gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Vamos a ver qué mensaje hay para vosotros para esta semana que va del 28 de febrero al 6 de marzo de 2022. Recordaros, como no, que tenéis ahí esas predicciones anuales. Os pongo ahí el enlace por si queréis ver el mensaje que os dan para el mes de marzo, que lo empezamos ya esta semanita, ese mes de marzo. Y en esos vídeos, en la cajetilla de descripción, tenéis el momento exacto en el que comienza cada uno de los meses del año. Así que os animo a que también podáis ver ese mensajito que os daban para marzo. Vamos a ver, Acuario, mensaje para vosotros esta semanita. La fama. Tenéis aquí la influencia de Júpiter, ese planeta de la expansión, de esos logros, de ese éxito, mirar, de esta fama que estaríamos viendo aquí. Os comento, sale el número 43, por si vosotros lo queréis buscar de alguna otra manera, lo que es el número en sí y que os pueda dar más información para esta semana, pues perfecto. Número 43, ahí lo tenéis. Y mirar, 4 más 3 serían 7, que sería la carta del carro, donde también veríamos esos logros, ese éxito, ese triunfo, ese conseguir lo que se desea con esta corona aquí de laurel que veríamos también, esa anunciación de ese éxito, de ese triunfo, esa victoria de la que nos hablaría la carta del carro, me refiero, en lo que es ese arcano más mayor del tarot. Pero bueno, esto es cosas que me vienen a mí con el tema de los números, que siempre los reduzco a los arcanos mayores. Vosotros lo podéis buscar como a vosotros os resuene, a veces hasta abriendo la página de un libro que estéis leyendo en ese número y ver cuál es el mensaje que se da en esa página que os pueda también a vosotros ayudar. Como os comentaba, Acuario, esta carta tiene la influencia de Júpiter. Júpiter, ese dios de dioses, ese rey del cielo y la tierra, ese Júpiter todopoderoso, ese juez justo, ese amante promiscuo, ese dios carismático y vividor. Sí que es cierto que Júpiter simboliza ese aspecto de autoridad, ese aspecto de éxito, de honores, que es lo que os estaba comentando también al principio. La influencia que hace referencia a ese aspecto más de habilidades más sociales, en todo este punto que os digo de expansión, del triunfo, de una vida realmente vivida con pasión y con intensidad. Es la influencia de la que nos estaría hablando Júpiter. Y esta carta, la carta de la fama, en términos generales es muy positiva, Acuario, aunque no está de más adoptar algunas precauciones, es lo que también nos vienen a decir. En cualquier caso, es indiscutible que de alguna manera, digamos que con esta carta ya te están diciendo que la cosecha va a traer frutos más que jugosos, o sea que es muy positiva. Todo es posible, ya que de alguna forma es como que la persona viene a ser en ese aspecto de influencia de Júpiter como ese consentido de los dioses que de alguna forma juega con buenas cartas, podemos decirlo así, en ese aspecto más de suerte, de éxito, de triunfo. El éxito está a tu alcance, es lo que veríamos aquí, tus sueños se hacen realidad y bueno, pues con todas estas imágenes que vemos aquí es como que abran paso a estandartes y trompetas porque ha llegado el momento de la gloria, ese momento de los aplausos, ese momento de los reconocimientos y esos ascensos también puede ser referencia. Así que realmente el mensaje que os están dando con esa influencia de Júpiter es realmente muy positiva, Acuario, para vosotros esta semanita. Así que vamos a ver qué más información nos vienen a dar y en qué podemos luego envolver toda esa información de la que nos habla esta carta de la fama. Mirar, se ha girado esta cartita para vosotros, que es la carta del caballero. O sea que vienen noticias, buenas noticias, porque el caballero trae buenas noticias, buenas nuevas. Puede estar llegando alguna persona también del extranjero o puede estar llegando alguna persona que os vaya a ayudar, os vaya a dar algún mensaje, algún tipo de ayuda. Es la que estaríamos viendo aquí, algo muy positivo. Os voy a leer exactamente qué es lo que os diría el caballero en esa primera persona. Con este oráculo de Lenormand, vamos a ver qué os diría el caballero directamente. Os dice así, Acuario, siempre traigo noticias.
Observa lo que me rodea para descubrir de qué se trata. Pues noticias de fama, porque lo que te rodea es la carta de la fama, de ese éxito, de ese triunfo, de esas maravillosas noticias. Quizá venga de visita o con un verdadero cambio. Nos puede estar hablando de cambios que nos lleven a esa fama, a esos ascensos. Me viene mucho también en ese aspecto más laboral o profesional. Soy rápido, o sea que esas noticias van a llegar rapidito esta semana, y siempre estoy en movimiento. Si aparezco junto a una carta negativa es probable que no te guste la respuesta, pero como no es el caso, Acuario, que estamos hablando de la carta de la fama con encima esa influencia de Júpiter, ese dios consentido, pues tendríamos el mensaje de que puedan estar llegando muy buenas noticias a vosotros estas semanas, sean del tipo que sea, de la índole que sea, al ámbito que pueda estar haciendo referencia. En función de las situaciones o circunstancias que estéis viviendo, pues estamos hablando de que llegan buenas noticias, buenos resultados a aquello que quizás estuvieseis esperando. Vamos a ver, Acuario, qué más mensajitos hay para vosotros esta semana del 28 de febrero al 6 de marzo 2022. Acuario, vamos a ver. Mirar, es la carta de la Torre y diréis, pues sí que me espera una buena semana. Tanta fama, tanto bonito, y luego resulta que me sale la carta de la Torre, ¿verdad? Así es como de alguna manera os podáis estar sintiendo además lo he sentido mucho como, por eso os he dicho, ante algo que estuvieseis a la espera, como que se vayan a recibir esos buenos resultados o esa buena respuesta o ese mensaje positivo, esas buenas noticias con respecto a algo que vosotros estabais esperando, pero que quizá lo estáis viviendo en esta forma de destrucción de lo que ya no está en bases sólidas para poder edificar sobre algo más sólido, sobre situaciones que hayan llegado de forma inesperada, que os hayan de alguna forma pillado fuera de juego, que no las esperabais y que todo ese aspecto de improvisación o de que ha llegado todo muy de forma sorpresiva e inesperada, que pueda desembocar luego en este aspecto más positivo. Esto es lo que veo, este tema de también a lo mejor con respecto a esas creencias que se pudiesen estar teniendo, que vayan a caer en el momento en que veamos o lleguen esas buenas noticias, esas buenas nuevas con respecto a esos reconocimientos o esos triunfos y esos éxitos que puedan estar llegando y que os hagan cambiar también ese condicionamiento más mental que se pudiese estar teniendo o esos patrones de conducta de hasta el momento de a lo mejor dirigirnos más en la negatividad. Os va a favorecer ser pacientes. Por eso veo como que quizá no ha llegado todavía este momento, de que haya llegado esa fama, de que hayan llegado esas buenas noticias y de que os vaya a favorecer el ser pacientes, el aprovechar este momento de introspección para mantener en equilibrio vuestras emociones, ir en ese aspecto más hacia vuestro interior para encontrar la respuesta a todas esas preguntas que podáis estar teniendo. Lo veo en ese aspecto de actuar de una forma no actuar por impulso, tomaros el tiempo de pausa, de recapacitar, de contar hasta 10, porque quizá no tenéis toda la información todavía, que es lo que yo estoy viendo aquí, que todavía no os haya llegado esta información o estas buenas noticias y que podáis de alguna forma tomar acción de una forma, digamos, equivocada por no tener paciencia o no mantener más en equilibrio esas emociones, porque podáis estar en este aspecto de preocupación, que estéis preocupados, que estéis dándole muchas vueltas a la cabeza, con muchos pensamientos, esos pensamientos más limitantes, esas creencias que también estaba viendo yo aquí, cualquier tipo de situación que se esté viviendo en el que realmente os está quitando el sueño porque estáis realmente preocupados y que le estéis dando a lo mejor muchas vueltas y entréis en ese bucle y no encontréis lo que es la respuesta. Por eso de alguna forma me viene mucho el mensaje de tener paciencia, Acuario, porque más pronto que tarde, por el tema de que
el caballero nos habla de rapidez realmente, van a llegar buenas noticias, van a llegar realmente revelaciones de que pues algo va a concluir o va a llegar a un buen resultado o buenas noticias con respecto a algo que quizás estuvieseis esperando y por eso os va a favorecer ese tener paciencia. Hacia lo que os dirigís es hacia, lo veo mucho en ese aspecto de cambiar ese pensamiento, Acuario, esa forma de pensar, quizás salir de todo ese aspecto más negativo, más caótico o más a lo mejor, como os digo, pesimista del que veríamos con la torre, con la carta de la torre, y de todos estos pensamientos más limitantes, que es el desafío y el reto, cortar con todo lo que no te va a hacer evolucionar ni te va a hacer sentir bien, para que cambie ese pensamiento y esa actitud y ahora sí te puedas enfocar en lo que es importante y en realmente lo que tú quieres conseguir, centrarte en este aspecto de actitud positiva, de estar abierto a que puedan llegar todas esas ayudas, todas esas buenas noticias y que llegue ese reconocimiento, ese éxito, ese triunfo, ese logro a tu vida. Es cambiar el pensamiento y cambiar la actitud, Acuario, para realmente enfocarnos en el aspecto quizá más optimista de la situación y entender que lo mejor que podía pasar es que se cayera todo aquello que no estaba alineado con vosotros ni que os iba a servir para ir evolucionando, para ahora poder construir sobre bases mucho más sólidas, más verdaderas y más honestas para con vosotros mismos, porque la Reina de Espadas también nos habla de ser honestos con vosotros mismos, de encontrar esa vuestra verdad. Eso es. Y el consejo es llegar a este equilibrio, volvemos a lo mismo, de vuestras emociones, que es lo que he visto aquí con la sacerdotisa, que os iba a favorecer, y llegar a ese punto de sanación, ese sanar cualquier tipo de creencia quizá más limitante o patrón de conducta o hábito que se pudiese estar teniendo malsano, para ahora sí poderos abrir a ese cambio del que también nos estaba hablando el caballero, para algo mucho más positivo, algo que vaya a ser mucho más beneficioso y más saludable para vosotros. Lo veo mucho también en el aspecto de, como consejo, abriros a la comunicación, a esa reconciliación para con vosotros mismos y para con quien se haya podido producir esta situación más de caos o de destrucción, que lo podáis vivir desde ese punto más de fluidez, de intentar encontrar ese equilibrio en vuestras emociones, pero que a la hora de poder hablar, que no os vayáis al extremo quizá de la fogosidad o la impulsividad, y que eso luego os pueda dejar en este quiebre con lo que es la torre y en este darle muchas vueltas a la situación de quizá haberlo podido hacer de una forma diferente y entrar ahí en ese bucle, en no ver salida o no ver la forma en cómo poder encauzar de alguna forma la situación, cuando quizá es cambiando este pensamiento, esas creencias y esa actitud, para ahora sí ponerme de forma determinada en lo que realmente yo deseo. Y el consejo es sanar, es fluir con las circunstancias que vayan viniendo, estar abiertos a que toda esa situación de destrucción es para que se pueda construir sobre bases más sólidas y llegar a esa fama, a ese reconocimiento, a ese logro, a ese éxito. ¿Qué es lo que no estáis viendo? Que son vuestros pensamientos y vuestra mente la que os está saboteando, Acuario. Son vuestros propios pensamientos que veo aquí los que os hacen vivir la situación de una forma caótica en este aspecto de torre, una situación torre, cuando os están diciendo os va a favorecer que hagáis esa introspección, que encontréis esa verdad, ese ser honestos con vosotros mismos que está dentro de vosotros, está en vuestro interior, seguir vuestra intuición, que es la que os va a hacer sanar realmente de todo ese aspecto más caótico a nivel más mental, porque yo este aspecto de la torre lo veo en ese punto de las creencias, esas creencias más limitantes que os están dejando en ese autosabotaje, en ese autoengaño, en sentir que no hay nada que se pueda hacer. Os estáis autoengañando de alguna manera, porque sí está al alcance de vuestra mano hacer ese cambio del que nos habla aquí el caballero para llegar a ese triunfo y a ese logro. Pero son vuestros pensamientos que constantemente están ahí girando en bucle los que os están de alguna forma queriendo convencer de que
todo es un desastre, todo es un caos y por eso se ve aquí como os estáis dirigiendo en ese cambio de pensamiento hacia esta sanación, hacia este equilibrio de vuestras emociones, a estar abiertos a esa comunicación y a poder fluir con las situaciones que se puedan estar viviendo. Así que, Acuario, os digo, sí que es cierto que cuando he sacado las dos cartas, la de la fama y la del caballero, he dicho, pues qué semana más maravillosa. Pero también he dicho, vamos a ver qué mensaje nos da la tirada en general, porque normalmente, o a veces, no normalmente a veces, el mensaje que aparece aquí, que yo saco al principio, es como la recomendación, el no perder la fe y la esperanza ante lo que realmente se pueda estar viviendo, que es lo que realmente me deja ver el tarot. Lo que es, digamos, lo que se está viviendo en el momento. Mirar, estudio y manifestación. De alguna forma también aquí lo veríamos con la gran sacerdotisa, en ese aspecto de ese estudio, de ese análisis, de esa introspección, de ese aprender quizá esa forma nueva de poder manifestar con pensamientos más positivos aquello que vosotros realmente deseáis. Así que una semana, Acuario, en la que salir de todos esos pensamientos más limitantes, pero os digo, lo veo en el aspecto de que estudiéis bien la situación, de que no os dejéis llevar por quizá esta carta de la torre, que es la que yo veo que os puede dejar ahí en esos pensamientos más limitantes de no hay nada que ya se pueda hacer, cuando no es verdad, cuando siempre hay algo que se pueda hacer, y que podáis estudiar en ese aspecto más la situación, aprender más de cuál es la enseñanza o el aprendizaje que viene a traer realmente con esta carta de estudio la situación que estáis viviendo. Es un poco, se trata de hacer ese estudio, de ver cuál es la enseñanza y aprendizaje que me trae la situación para yo poder crecer, para yo poder evolucionar y así poder manifestar realmente la vida que quiero, en este aspecto de manifestación, en este poder ver materializada la vida que yo realmente deseo, no quedándome en el aspecto de caos o de ruina o de destrucción. Manifestar esas nuevas oportunidades, esa abundancia, el que puedas disfrutar realmente de ti mismo y de todos esos dones que yo veo aquí que se esconden en tu interior y que quizá hay que estudiar acerca de eso, de todo ese potencial que tú tienes para poder manifestar realmente esa vida que quieres. Y lo veo aquí en el consejo de fluir y de estar abierto a esa sanación, a encontrar ese equilibrio en tus emociones para llegar a esa fama, a ese manifestar realmente quién tú eres. En ese aspecto de cambio estaría viendo ahí también, porque lo que no estáis viendo, Acuario, es que aquí hay un autosabotaje grandísimo, os estáis autoengañando, son vuestros propios pensamientos los que os hacen caer en este aspecto de torre. Por eso vosotros os sentís así, en esta situación como de torre, como de caos, de desesperación, porque le estáis dando mucho poder a la mente. Eso es. Confía en ti mismo, Acuario. Esto es, confía en que todo esto que se te pide estudiar, todo ese aprendizaje, enseñanza que se te pide de esta situación, digamos, más torre, es la de lo que te va a favorecer encontrarte a ti mismo, seguir tu intuición, escuchar la voz de tu interior para que veas realmente todos esos grandes dones, todo ese potencial que tú tienes, esa magia de manifestar la vida que realmente tú quieres. Pero tienes que empezar en confiar en ti mismo, en confiar en que eres capaz de hacer frente a sea cual sea la situación que puedas estar viviendo para que de esa manera tú puedas también llegar a esa fama, a esa expansión, a ese crecimiento que es el que nos estaría hablando también esta carta de los estudios. Eres tu propio mejor amigo, te vienen a decir las hadas, y puedes encargarte de tus necesidades, tanto físicas como emocionales, que es lo que estaría viendo aquí. Así que se trata de que sintonices contigo mismo, con esta introspección, con ese tu ser interior, en ese aspecto de seguir tu voz interior, para que puedas confiar en ti y para que te puedas ser guiado a esa fama, a toda esa expansión, a todo ese gran cambio. Eso es, Acuario, que te estás
autoengañando y saboteando con tus propios pensamientos. Y mirar todas las cartas que han salido. Escuche su intuición, nuevamente la sacerdotisa, escucha tu intuición, escucha adentro, estudia ese potencial, esos dones, todas esas habilidades que tú tienes para manifestar la vida que tú deseas, confiando primero en ti mismo. Pídaselo a sus ángeles, pide ayuda si es necesario para que te hagan ver en ese aspecto de a través de tu intuición ese camino a seguir, esa guía. Y no pares y sigue hacia adelante. Y cuando sientas que no estás seguro, vuelve a pensarlo. En el momento en que tú digas, es que no me siento capaz, no he cogido la confianza suficiente, vuelve a pensarlo, vuelve a analizarlo, vuelve a hacer ese estudio sobre tu propia persona para poder manifestar realmente el ser que tú eres y actuar en esa confianza contigo mismo para que, creyendo en ti, puedas creer y ver la capacidad de manifestar esa vida abundante que tú deseas, saliendo de este autosabotaje, de este autoengaño que ejerces para contigo por todo ese manojo, digamos, de pensamientos y creencias limitantes que estaría viendo yo ahí. Así que, Acuario, una semanita en la cual poder darte tu valor y ser tú tu primer fan en ese aspecto de esa fama. Confiando en ti mismo, tú tienes que ser ese primer fan, ese primer admirador tuyo, para luego conseguir la admiración de los demás y en cualquier ámbito de tu vida poder encontrar esa fama y ese reconocimiento también. La expansión empieza contigo mismo, Acuario. Este ha sido vuestro mensaje. Espero, como siempre os digo, que os haya gustado y sobre todo que os pueda ayudar a modo de guía y a modo de orientación. Muchísimas gracias, Acuario, y feliz día.